Hola a todos, bendiciones. Una vez más estamos aquí, continuando con las enseñanzas del Salmo 91 que venimos ya desarrollando desde varias semanas atrás, donde hemos ido avanzando paso a paso, versículo a versículo, estudiando de a poco acerca de todo lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos a través de este tan conocido pasaje bíblico, tal vez uno de los más representativos de las Escrituras, pero que a pesar de que es tan reconocido literariamente hablando, siempre va a ser bueno poder estudiar y poder profundizar en él como lo hemos venido haciendo ya desde hace un tiempo. Hoy nos encontramos ya con los versículos 9 y 10, ya hemos avanzado bastante, ya estamos próximos a ir cerrando esta serie de enseñanzas sobre este salmo. Pero bueno, antes de comenzar, quisiera darle algunos saludos a estas personas que están pendientes de nosotros, que nos saludan por diferentes medios, sea por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por Messenger, etc. Y entre ellos tenemos a Saúl y Jonathan en México. Ellos, igual que en el caso bíblico, donde Saúl y Jonathan eran padre e hijo, aquí también. Padre e hijo que nos ven desde el DF. Mari Guillén, que nos ve siempre también desde tierras mexicanas, desde Tamaulipas, nos ve ella. Ella me pidió la última vez que nos vimos en la clase, que hice mención que si querían escuchar la enseñanza de Job, ella me dijo, sí, yo la quiero escuchar. Se la envié. Mari, espero que la haya escuchado, que haya despejado las dudas. Igual, generalmente estoy mencionando algunas de las enseñanzas que tenemos ya guardadas tanto en YouTube como en Facebook. Si quieren escucharlas, me piden el link, yo se los envío con todo gusto y pueden escucharla, porque no me puedo meter a profundizar a veces en esos temas que se tocan muy por encima, pero que es importante que ustedes tengan la información acerca de esas enseñanzas. También Heidi Orellana, que se encuentra en Cataluña, que nos ha estado siguiendo últimamente y que ha estado ahí conectada con nosotros, muy pendiente de las enseñanzas. Gracias, Heidi. Y ya en Colombia, en Pereira, Adriana Grajales. Ella es una persona que es cercana a nuestra familia y me alegra muchísimo que ella esté escuchando las enseñanzas. Adriana, desde aquí un abracito inmenso, saludos a todos allí. Y bueno, después de esta parte protocolaria de los saludos, vamos a dar inicio entonces en sí con lo que es la enseñanza. Vamos entonces Salmo 91, versículos 9 y 10. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es la versión Reina Valera. Sin embargo, la versión NBI, que está un poco más ajustada a la traducción del hebreo original, nos dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio. No dice habitación, sino que dice refugio. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ningún desastre llegará a tu hogar. Pero quiero plantarme aquí en la palabra refugio, que es muy importante para el desarrollo de la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es un refugio? Pues vamos en este caso, pero a lo que nos dice la Real Academia Española de la Lengua, y dice que es un lugar en que ampararse, resguardarse, recibir protección, socorro, asilo o acogida. Y quiero que tengan esa definición muy presente, porque, a ver, cuando uno habla de refugio, digamos en la idea occidental que tenemos de refugio, pensamos en estas cosas que estamos mencionando, pero de una manera muy genérica. Yo me puedo refugiar en la casa de mi vecino, yo me puedo refugiar con mi familia, ¿cierto? Yo puedo buscar un refugio incluso hasta debajo de un puente. Pero en la cultura judía, en el lenguaje bíblico, que es a lo que nos estamos refiriendo en este caso, cuando se habla de refugio,
es porque ellos dentro de su idiosincrasia ya tenían establecido, estamos hablando del momento en el que se escribe este salmo, ya tenían muy claro el concepto de refugio y qué era un refugio. Entonces quiero que miremos qué es el refugio de acuerdo a la Biblia. Cuando aquí dice refugio, dice, has puesto al Señor por tu refugio. Pero miremos para ellos qué representa un refugio. Así que antes de ir al punto de todo esto, quiero mencionarles de que en Números 35, del 9 al 28, se hace una regularización de los lugares de refugio. ¿Qué era esto? No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Esto es, les recuerdo, Números 35 del 9 al 28. Ahora, recordemos algo muy importante. Y es que la ley de Moisés abarca todo lo que tiene que ver con la legislación de la nación de Israel. Es decir, tanto el comportamiento moral del individuo, la parte litúrgica, la parte alimenticia, como también lo que tenía que ver con la parte legal y las cuestiones de convivencia entre ellos como pueblo, como nación. Así que antes de que ellos llegaran a la tierra prometida, esto está en Números precisamente, cuando ellos están en el desierto y todo esto, que conocemos toda esta historia, Dios le da la ley a Moisés y les dice todo ese tipo de cosas que tienen que desarrollar en la liturgia, etcétera, 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 incluyendo lo que sucedía cuando una persona cometía un delito. Entonces, de acuerdo a determinados delitos y acciones, dependiendo de lo que sucediera, había castigos físicos que llegaban incluso hasta la muerte. Sin embargo, se regularon unos sitios que eran para que, ya lo vamos a mirar, bajo determinadas circunstancias, quienes cometían un tipo de delito específicamente, esas personas podían buscar un lugar de refugio y allí evitar la pena de muerte. Para resumirlo, cuando una persona de una manera no voluntaria mataba a alguien, asesinaba a alguien, los familiares de la persona que había muerto podían ir y buscar a quien le había dado muerte, al fallecido, podían buscarlo para cobrar venganza. Sin embargo, de acuerdo a lo que se nos dice en este pasaje, en Números 35, del 9 al 28, si aquella persona que había dado muerte involuntariamente a la otra huía a uno de esos lugares de refugio, allí no lo podían tocar. Allí no podían, los vengadores, la familia del fallecido, no podía hacer nada en contra de esta otra persona, de quien hirió a su familiar. ¿Sí? Los invito a que se lean este pasaje para que tengan un contexto más claro. Se lo repito y se los voy a poner por aquí. Números 35, del versículo 9 al versículo 28. Entonces esto sucedía cuando se causaba una muerte accidental, que se podía huir a estos lugares. Ahora, teniendo ya esto claro, ahora sí quiero que vayamos a Josué capítulo 20. Y vamos a leerlo hasta el versículo 8. Entonces dice así, Josué 20. Ya aquí en este caso, es decir, lo que les acabo de decir en Números es la instrucción que Dios les dio de lo que debían hacer cuando llegaran a la tierra prometida. En el caso de Josué, ya se encuentran en la tierra prometida, ¿sí? Entonces ya se va a instaurar lo que Dios le había dicho a Moisés que hicieran. Recuerde que Moisés le entrega su liderazgo a Josué y ya Josué es el encargado de la toma de la tierra prometida y todo esto. Ya una vez allí, entonces la tarea de Josué es implementar lo que Dios le dijo a Moisés en Números. ¿Qué dice aquí entonces en Josué 20? El Señor dijo a Josué: pide a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como lo ordené por medio de Moisés, en Números, que fue el pasaje que les mencioné ahora. Así,
cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, es que en la cultura oriental en general se tenía esa tradición de ir y vengar la muerte de su familiar. Sangre con sangre se pagaba. Así que digamos que no era una cuestión, no lo aislemos a la cultura de Israel, sino que era algo que hacía parte de la idiosincrasia de los pueblos y naciones de esa misma zona. Entonces lo que Dios quería era regular ese comportamiento violento en medio de ellos y decir, no, si sucede algo de manera accidental, lo que va a hacer el ofensor es ir y refugiarse allí en una de estas ciudades. Versículo 4. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los jefes de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. ¿Sí? Vuelvo a aclarar, esto era para las personas que accidentalmente terminaban con la vida de otra. No es para quienes de una manera premeditada, con alevosía, con todo ese tema, lo planeaban, iban y quitaban la vida a alguien. No, para esas personas no era cuando sucedía de manera accidental. Versículo 6. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Perdón. Solo después de esto el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, es decir, la ciudad se llama así, Sedes. Siquén, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, conocida como Hebrón, es decir, el otro nombre de Kiriat Arba es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán, escogieron las 3 ciudades siguientes: Béser, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramoth de Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Entonces es importante que tengamos claro qué es para ellos, para la actualidad del momento en el que se escribe el Salmo 91, qué es un refugio. Es el lugar en el que un ofensor va a esconderse, a resguardarse porque un vengador lo está persiguiendo y quiere acabar con su vida. Entonces cuando lo miramos en ese sentido, en ese orden de ideas, este versículo cobra un sentido totalmente mucho más fuerte. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar al cual podemos escondernos para que el vengador no nos haga daño. Pero no me puedo adelantar porque esta idea la vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es el significado y la importancia de los refugios en la cultura hebrea en el momento en el que se escribe este pasaje bíblico, cuando el salmista dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio. Entonces ya sabemos qué es lo que representa, lo que significa para ellos ese refugio. ¿De qué nos está hablando cuando se refiere a refugio? Permítame tomar un poco de agua mientras tanto. Y quiero que miremos algo con respecto a esas ciudades. Como se los he dicho antes, en la palabra de Dios nada está puesto por rellenar. No es que Dios se hubiera puesto a pensar, a ver, aquí a esta hoja falta meterle más palabras. Por favor, escritor bíblico, ponga ahí esto y esto simplemente como para que quede más relleno este espacio. No, nada está puesto porque sí. Todo tiene un porqué y una razón.
Así que quiero que miremos los nombres de estas ciudades y miremos el significado de estas ciudades de refugio. El significado de los nombres de las ciudades de refugio. Las ciudades fueron entonces Cedes, Siquem, Kiriat Arba, que es Hebrón, Becer, Ramot y Golán. Son seis ciudades en total. ¿Por qué 6? Ya lo vamos a ver también. ¿Qué significa Cedes? Significa lugar santo o santuario. Siquem significa hombro. Hebrón significa amistad, comunión. Becer o Becer significa fortaleza. Ramot significa alturas, altamente exaltado. Y Golán significa gozo. Si nosotros tomáramos todas esas palabras y compusiéramos un párrafo, es decir, lo que les voy a decir a continuación no se encuentra escrito en un versículo de la Biblia. A lo que me refiero es que todas estas son palabras claves con las que nosotros podríamos hacernos una idea del mensaje que Dios nos quiere transmitir acerca de lo que estos refugios representan. Entonces, utilizando estas palabras podríamos decir: podemos encontrar un santuario, Cedes, en los fuertes hombros, Siquem, del Señor, los cuales nos ofrece Él en amistad, Hebrón. Él es nuestra fortaleza, Becer, y nos exalta grandemente, Ramot, por encima de nuestros problemas, con gran gozo, Golán. ¿Se da cuenta cómo nada está puesto en la Biblia porque sí? Cada uno de esos lugares de refugio tiene un significado que es importante para nuestra vida, que si lo miramos en sí, es un mensaje que Dios tiene para nosotros, los nombres de cada una de estas ciudades de refugio. Ahora, ¿por qué son 6? ¿Qué significa el 6 en la Biblia? El 6 en la Biblia es el número de hombre. De hecho, por allá en Apocalipsis lo menciona, y algunos se escandalizan con el tema del 666. Ahorita no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de escatología, no vamos a hablar del anticristo. Ahora, hagamos acá una pausa. Hay una enseñanza, una doctrina satánica de un grupo que se llamaba Creciendo en Gracia, que se tatuaban el 666 porque ellos decían que ese era el número de Dios y bueno, hicieron toda una historia. No, la Biblia dice que es un número de hombre y de hecho en Apocalipsis tiene una connotación totalmente relacionada con todo el tema del anticristo, etcétera, etcétera. Pero el número 6 a lo largo de la Biblia representa al hombre. Recordemos que de hecho el hombre fue hecho, el hombre fue creado en el día sexto. Así que el número 6 representa al hombre. Y recordemos que uno de los nombres mesiánicos de Jesús es el Hijo del Hombre. Uno de los nombres que él utilizaba, él decía el Hijo del Hombre, para referirse a él mismo decía el Hijo del Hombre. Así de que estos lugares de refugio, el hecho de que sean 6, nos está apuntando a alguien y nos está apuntando a Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre. Ahora, siempre tenemos como esa cuestión, pero ¿cómo así? ¿Es el Hijo de Dios o es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Él se presenta como el Hijo del Hombre? Porque aunque si bien es cierto, Él es el Hijo de Dios y la presencia de Él aquí representó la presencia de Dios mismo en la tierra caminando junto a los hombres, lo que Él hizo no lo hizo con la autoridad de Dios, sino con la autoridad del hombre. Por eso, Pablo se refiere a Cristo como el segundo Adán. Él vino a hacer lo que Adán no pudo. Adán no pudo obedecer a Dios, él sí pudo obedecer a Dios. Cristo sí pudo hacerlo. Él vino a hacer todo aquello que el primer Adán no fue capaz. Y él, como segundo Adán, sí lo hizo. Así que cuando él hacía milagros, cuando él hacía todo este tipo de obras y maravillas que él hacía, se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Por eso él dijo: cosas mayores que las que yo hago,
harán ustedes, se las decía a los discípulos, porque él era hombre, les estaba hablando como hombre, hombre lleno del poder del Espíritu Santo, pero hombre, y les decía, ustedes también lo pueden hacer llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos señala, cuando vemos que estos lugares de refugio eran 6, nos está señalando a Cristo, a Jesús, el Hijo del Hombre. Y miremos lo que dice el Salmo 17:7. Dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Salmo 17:7. Se los leo de nuevo. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿En dónde está Cristo? Está a la diestra del Padre, está a la derecha del Padre. Por ahí en alguna de las enseñanzas que tenemos también hablo acerca del tema de la diestra, de todo lo que representa la diestra, y que cuando en muchos de estos pasajes en el Antiguo Testamento habla de la diestra, mi diestra de justicia, se está refiriendo a Cristo, que nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. Generalmente estos textos del Antiguo Testamento, cuando hablan de diestra, se refieren a Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Así que estos lugares de refugio nos están señalando un lugar de escondite, un lugar de refugio, lo que dice el Salmo 17:7. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Se refugian en dónde? En Cristo. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 91:9? Volvamos otra vez aquí. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ningún desastre llegará a tu hogar. Cosa que concuerda perfectamente con lo que nos está mostrando el Salmo 17. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, a los que se refugian en Cristo, en la obra de Cristo. Ese es nuestro refugio, la obra de Cristo. ¿Cómo que la obra de Cristo? A propósito de los hombros que mencionábamos ahora, el significado de hombros, que es Siquem, hombro. Quiero que leamos este pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él, entonces, contó esta parábola. Versículo 4. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Bueno, en realidad lo que Jesús está haciendo aquí es una exageración, porque si vamos al sentido práctico, uno no va a dejar abandonadas las 99 por irse a buscar una sola. Pero esto es lo que quiere mostrar, esta exageración lo que muestra es el amor exagerado de Dios por cada una de sus ovejas, por cada uno de nosotros. Versículo 5. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que necesitan arrepentirse. Y aquí hay algo muy bonito, hay algo muy interesante y algo muy maravilloso. Y es que Jesús aquí llama arrepentimiento no al hecho de que la oveja se hubiera devuelto hasta el redil, porque generalmente es lo que nos dicen, arrepiéntase, vuelva y haga. O sea, la religión pone la carga siempre en el individuo, en el sujeto. Y puede que usted se esté preguntando, o sea, que no tenemos que hacer nada. O sea, se trata de que entonces uno simplemente dice, me arrepentí pero sin hacer nada. Mire de qué se trata el arrepentimiento aquí. Dice, versículo 7, les digo así también
en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente. ¿Cómo se arrepintió esta oveja? ¿Qué fue lo que hizo la oveja? Pues devolvámonos. Dice, versículo 5, y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros. ¿Qué hizo la oveja? La oveja solo permitió que el pastor la cargara, nada más. Que el pastor la pusiera sobre sus hombros y le brindara todo su amor, toda su protección, todo su cuidado. A eso es a lo que se refiere aquí Jesús con arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Jesús no dijo, y entonces cuando se encontró a la oveja le dijo, oveja mala, se tiene que devolver porque se ha portado mal y tiene que caminar todo este duro camino de vuelta a casa porque tiene que pagar el precio por el pecado y la falta que ha cometido huyendo del redil. No. ¿Qué hizo Jesús? La tomó en sus brazos, la puso en sus hombros. Como dice, de hecho hay un himno que dice así, la tomó en sus brazos, vendó sus heridas y al redil volvió, creo que dice así el himno. Eso fue todo lo que hizo, la puso sobre sus hombros y se la llevó de nuevo al redil, a estar junto con las otras 99. Entonces, vemos que ese arrepentimiento es el permitir la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, el cambio empieza a experimentarse de manera genuina y de manera espontánea. Pero lo que nos han dicho es, cambie para que Dios haga, pero es que Dios ya hizo. Ya Cristo realizó su obra en la cruz del Calvario y lo que tenemos que hacer es permitir que su amor nos abrace, que su amor nos llene, nos impregne y todo lo demás va a ir sucediendo. Y esa metanoia, que es lo que significa arrepentimiento en la Biblia, que es el cambio de mentalidad, se va produciendo con el conocimiento del amor de Dios. Por eso en Romanos 12:2 nos dice que es necesario que renovemos el entendimiento. Y eso sucede a través del conocimiento de la palabra. Y en la palabra conocemos a quién, conocemos a Cristo y su obra por nosotros. Así que acá, a propósito de Siquem, de el hombro, que es lo que representa la palabra Siquem, uno de esos lugares de refugio, y de Hebrón, que es amistad y comunión, eso es lo que nos ofrece Dios aquí, en este pasaje del que venimos hablando, en Lucas 15. Así que lo que encontramos a la diestra del Padre, lo que encontramos en esos 6 lugares de refugio, es a Cristo, el que está dispuesto a llevarnos sobre sus hombros y que lo único que tenemos que hacer nosotros es permitir que Él nos exprese su amor, que Él nos llene de su bendición y de su protección, que es lo que nos ofrece justamente el Salmo 91, que es el que hemos estado estudiando todo este tiempo, y que a veces las personas no permiten que eso suceda. De hecho, hay una de las enseñanzas que habla justamente acerca del arrepentimiento, que está en el nivel 1 del discipulado, y a veces pensamos que el arrepentimiento es para las personas que no conocen a Cristo, las personas que no le han aceptado como Señor y Salvador y todo esto. Pero de hecho nosotros como creyentes tenemos que experimentar también un arrepentimiento en el sentido en el que hemos preferido vivir una vida conducida por la religiosidad más que por la palabra. Cuando la palabra nos quiere direccionar de una manera, pero la religiosidad de otra. Entonces empezamos con ese conflicto y tristemente empezamos a tener una mayor aversión, es decir, repelemos más fácil lo que nos dice la palabra que lo que nos dice la religión y terminamos quedándonos con lo que la religión nos oferta, lo que la religión nos dice. Y de lo que habla esa enseñanza del arrepentimiento y que les invito a que la escuchen y si quieren se las puedo enviar a quienes se interesen, es la necesidad que tenemos como cristianos o como creyentes de arrepentirnos del sistema religioso en el que hemos caminado durante mucho tiempo y que es hora que empecemos a caminar, pero realmente en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, no en lo que el sistema religioso nos ha querido inculcar por mucho tiempo, sino en lo que la palabra de Dios nos muestra. Y lo que la palabra de Dios nos muestra es esto justamente, la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas para nosotros, que finalmente lo que Él desea es eso. Sus pensamientos son pensamientos de paz,
y de bien, y no de calamidad, como dice también el profeta. Así que es importante que tengamos todas estas ideas claras y de que miremos cómo todo en el Antiguo Testamento, como se los he dicho antes, apunta siempre a Cristo. Así que estas ciudades de refugio apuntan a Jesús. Estas ciudades de refugio nos muestran de una manera velada a Cristo y nos muestran que lo que Dios desea es que nos refugiemos en Él, que sea Cristo, la diestra del Padre, nuestro lugar de refugio. Vamos a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que hemos venido hablando? La persona que mataba accidentalmente a otra, esa persona en ese momento estaba condenada a muerte. Por eso tenía que ir a los lugares de refugio. Es decir, la paga por su falla, por su ofensa, era la muerte. Pero si él iba al lugar de refugio, lo que iba a obtener era vida. Lo mismo que nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es para que veamos cómo realmente esta mención de los refugios apunta a Cristo. Ya anteriormente les he dicho cómo es importante que veamos que en el Antiguo Testamento se nos muestra a Cristo de una manera velada, escondido, entre sombras, pero ya en el Nuevo Testamento llega la luz. Por eso Cristo se presenta como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y también Juan, en el Evangelio de Juan dice, y la luz del mundo se hizo manifiesta, en el capítulo 1, porque él no podía manifestarse claramente desde el Antiguo Testamento. Eso es algo que también está en una de las enseñanzas nuestras, donde se habla acerca de cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras a través de la historia bíblica. Y ya en el momento en el que llegamos históricamente al Nuevo Testamento, ya Él se puede revelar plenamente. Ahí es donde aparece Cristo, dándole luz a todas esas sombras, a todas esas pistas que nos daba desde el Antiguo Testamento. Así que una de esas pistas era esos lugares de refugio, ese refugio del que habla el Salmo 91, que es Cristo, y es lo que vemos aquí en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero si usted va al refugio, que es Cristo, la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, del 4 al 5. Dice, si un individuo, esto es hablando también acerca de los lugares de refugio, si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo, las ciudades de las que ya hablamos. Por ejemplo, dice el versículo 5, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar el árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Lo bonito de esto, lo interesante de esto, es si nosotros llegamos a Lucas 23:34, donde Jesús, allí en la cruz, justo antes de expirar, dice, y Jesús oró al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si lo miramos bajo la jurisprudencia actual, creo que aquí en España también aplicaría, en Colombia estoy seguro de que sí. Si a una persona le sucede el accidente que se suscita en el versículo 5 de Deuteronomio 19, eso sería un homicidio culposo, no doloso. No hay dolo, no hay una intención de realizarlo, pero sí hay culpa porque quien llevaba el hacha
tenía que asegurarse de que bajo las normas técnicas, mejor dicho, que ese elemento cumpliera con toda la normatividad y la seguridad para usarlo en el lugar de trabajo, de tal manera que no fuera a herir a alguien. Así que, aunque no es un homicidio doloso, sí sería un homicidio culposo. En España y en los demás países que nos ven, no sé cómo se tipificaría esto, pero en Colombia sí sería de esa manera. Ahora, bajo la ley de Moisés, que es una jurisprudencia totalmente distinta, lo que se nos dice es de que esa persona que está siendo responsabilizada de esa muerte puede huir a ese sitio porque fue una muerte accidental y no va a haber una condena. Bueno, digamos que sí hay una condena en el hecho en el que tiene que estar encerrado en esa ciudad de refugio y de allí no puede salir. Es una especie de pena, pero en la cual no hay pena capital. Está encerrado, no puede salir de esa ciudad de refugio, pues igual tampoco es un claustro, una cárcel en sí. Va a estar en una ciudad de refugio, bien atendido, cuidado y todo esto, y va a estar a salvo de la muerte por una situación en la que él tal vez tuvo responsabilidad, pero que la ley lo maneja de una manera accidental y dice, ok, se esconde en la ciudad de refugio y no va a caer pena de muerte sobre usted. Los vengadores del fallecido no lo pueden tocar allí. ¿Y qué es lo que dice aquí Jesús? Jesús hace lo mismo. Jesús rebaja el acto de la crucifixión, lo rebaja a algo accidental. Así como quien utilizando el hacha no se percató, no se dio cuenta, cometió un error y por una situación accidental se zafa la cabeza del hacha y sucede todo esto. Jesús hace lo mismo. Así como el del hacha no sabía lo que hacía y por eso terminó en esa situación, Jesús dice lo mismo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él rebaja la crucifixión y que todos somos causantes de la crucifixión de Cristo porque fue por los pecados de todos que Él fue allí, y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, nos da a todos la opción de acudir al lugar de refugio que es Él, para no recibir el castigo por nuestros pecados, escondernos allí en Él de aquel vengador del que estuvimos hablando en la clase pasada, del cazador del que se nos habla también en los versículos anteriores, aquí mismo en el Salmo 91, que está tendiendo el lazo. Allí, en el refugio que es Cristo, nos podemos refugiar, valga la redundancia. En Cristo nos podemos refugiar y escondernos del vengador, del cazador, para que no nos haga daño, para que no nos afecte. Porque recuerden lo que hablábamos en la clase pasada, de cómo la ley era el acta de decretos de la cual se valía el acusador para atacarnos a nosotros. Pero ahora que el mismo ofendido le baja el estatus al delito y dice: no, esto es algo accidental, y como un delito accidental, de acuerdo a la ley, se pueden refugiar en mí, yo que soy el refugio, hablando de Cristo, ¿no? Este delito del cual ellos serían culpables, no, esto es algo accidental. Pueden venir, refugiarse en mí, es lo que está diciendo Cristo de algún modo. Pueden venir y refugiarse en mí, y en mí hallarán lo que dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios, que es vida eterna, y no la muerte, que es lo que el vengador busca traer a nuestras vidas, que es lo que dice Juan 10:10. ¿Qué es lo que quiere el ladrón? Robar, matar y destruirnos. Eso es lo que él busca. Pero si estamos en el refugio, que es Cristo, aquel que en medio de su infinito amor, ese mismo amor con el que lleva la oveja perdida en sus hombros, ese mismo amor con el que Él murió en la cruz por todos nosotros, Él dice: Padre, perdónalos, esto es un accidente, ellos no saben lo que hacen. Y por ese estatus de muerte accidental que nosotros le ocasionamos a Cristo, podemos ir y refugiarnos en Él. ¿Se da cuenta del amor tan grande que nos tiene Él? Y así podemos decir entonces que como estamos, Salmo 91:9, ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ningún desastre llegará a tu hogar. ¿Por qué? ¿En dónde estamos? Estamos
en Cristo. Y quiero pedirle que busque. Hay una página que se llama miconcordancia.com, así todo junto, miconcordancia.com, y ponga ahí en el buscador, en Cristo, y busque todos los versículos que le salgan ahí donde dice en Cristo, para que se dé cuenta cuál es su posición ahora en ese lugar de refugio. ¿Qué es lo que usted tiene ahora que está en Cristo, en el refugio que el Padre nos ha provisto para ser guardados de las acechanzas del maligno? Ahora que hemos sido puestos a salvo, ya lo que nos dice la palabra, ningún mal nos ha de sobrevenir. ¿Y qué es sobrevenir? Es suceder o acaecer algo generalmente de forma repentina. Y hay personas que es muy triste que están todo el tiempo pensando, ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede esto? ¿Y si...? Siempre están suponiendo. ¿Y si de pronto? ¿Y si tal vez? ¿Y si voy al médico y me dicen que tengo esto? ¿Y si no va y de todas formas lo tiene? Pues igual lo tiene. El propósito con el que vamos al médico, que yo también voy, no piense que yo no voy al médico, como dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? No, yo también enfermo. Pero cuando voy al médico y él me dice el nombre de la enfermedad, lo hago simplemente de una manera informativa. Ya conozco el nombre de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, señor médico. Ya conozco el nombre de esa enfermedad. Pero hay un nombre que está por encima de ese nombre de esa enfermedad, y es el nombre de Cristo Jesús, que dice en Filipenses 2 que el nombre que se le ha dado a él es un nombre sobre todo nombre. Así que el nombre de la enfermedad queda aquí y el nombre de Cristo queda acá. Así que si nos dan el nombre de una enfermedad, no importa, ese nombre ya está debajo del nombre de Cristo, ya está sometido debajo de Cristo, y creemos en la forma en la que opera la sanidad de nuestras vidas. Y eso aplica para todo, que si vamos a la calle no vamos a estar pensando, ¿y si me arrolla un carro, un coche? O si entran los ladrones a casa mientras nos vamos, o si se muere mi mascota, o si se muere mi familiar. No, en lo que estamos pensando es en lo que dice el Salmo 91. Y el Salmo 91 nos dice que si estamos en Cristo, que si Él es nuestro lugar de refugio, entonces ningún mal habrá de sobrevenirnos, es decir, no nos va a atacar de una manera repentina, y ningún desastre llegará a nuestro hogar. Como dice la versión Reina Valera, ninguna plaga tocará nuestra morada. Esta es una razón más para vivir confiados y seguros en Cristo, el cual es nuestro refugio, no solo aquí en la tierra, sino nuestro refugio eterno. Muchas gracias por acompañarme en esta clase una vez más, y quedamos entonces para que nos veamos de nuevo en la próxima entrega de esta serie del Salmo 91. Bendiciones.